la verdad es que me siento muy halagada porque hayan querido contar conmigo. Ya es mi segunda vez en Vigo con una experiencia parecida, ¿no? Dar voz a mis compatriotas, y la verdad es que me siento muy agradecida y muy acogida. Así que vamos a empezar un poco para ponernos en contexto en la situación de Siria. Es comprensible que para mí, tanto como siendo politóloga y siendo nacida en Raqqa, nacida en Siria, es muy difícil condensar la situación siendo de donde soy, siendo politóloga, este conflicto, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar por el principio, aunque creo que también es muy difícil, porque igual deberíamos de, en vez de dar marcha atrás a 5 años, a 30 años de dictadura. ¿Por qué digo esto? Porque me parece importante que la gente haya ignorado hasta ahora que Siria se trataba de un país dictatorial, con un régimen muy opresor, disfrazado de un socialismo que empañaba corrupción, elitismo, como bien decía, y donde la población civil no podía ni expresar sus opiniones y ejercía también mucha desigualdad económica. ¿Qué pasa a partir de ahí? A 5 años atrás, de una manera muy pacífica y contagiado de alguna forma de las revoluciones árabes, que vemos como en algunos casos han acabado con estados fallidos, como es el caso de Libia y lo que está aconteciendo ahora en Túnez y Egipto, se levantó una serie de protestas marcadas por jóvenes que denunciaban ese régimen dictatorial, la opresión. Fue en un marco que hubo en la población siria, muchas proviene de la agricultura, y en ese marco de esa sequía se produjo una alza en los precios. Entonces la gente salió a la calle, como bien corroboró, de una forma pacífica. La respuesta del régimen fue totalmente sanguinaria, es decir, en varias ciudades se produjeron asesinatos a manos armadas, como es el caso de, por ejemplo, el Ghouta, que poca gente ha escuchado hablar de ese homicidio a manos de armas químicas. Es muy importante poner esto en contexto porque sí que es lo que marca el inicio de una población abatida, de una población cansada y con la esperanza de una vida mejor. En ningún momento el factor religioso entró a juego. ¿Qué pasa a partir de ahí? Pues lo que estamos ahora. A partir de ahora, de una guerra civil se ha convertido en lo que es ahora, que es básicamente, como lo bien define la periodista y escritora Olga Rodríguez, una guerra de desgaste. ¿Por qué es una guerra de desgaste? Porque vemos exactamente que llevan 5 años esta guerra y no se para. Entonces, si no se para, es que no interesa que gane. Estamos ante un juego de geopolítica y de equilibrio del poder totalmente por los distintos factores y actores que se han ido instaurando en el mapa, como puede ser, por ejemplo, Rusia, Irán, China también, aunque no se nombra, Israel, Estados Unidos y, como vimos últimamente, también Francia a dar respuesta. El problema que pasa, que cuando nos damos cuenta que ese mapa no es un tablero de geopolítica, el mapa es un territorio con una población que sufre desde hace 5 años unos bombardeos y unas represalias imposibles. Las consecuencias de la guerra son muy desiguales en Siria. Por ejemplo, yo tengo amigos en Damasco que viven en la guerra de una forma muy distinta, ¿no? Es como aparentar vida normal sin tener vida normal realmente, porque estás viviendo en una guerra. Mi caso, el que voy a contar más específicamente, es en Raqqa. Yo nací en Raqqa, es una ciudad al norte de Siria, al lado del río Éufrates, y que muchos conoceréis como la capital del califato o del mal nombrado Estado Islámico. El caso de Siria fue muy específico, o sea, el caso de Raqqa fue muy específico, porque fuimos la primera ciudad liberada en el 2013. Es cierto que con una coalición un poco curiosa, el Ejército Libre Sirio, con Al-Nusra, con Tahrir al-Sham, y se fue conformando como una especie de pequeños padres que iban regiendo la zona, más o menos, y convivían pacíficamente después de ser liberada. ¿Qué pasa ahí? Se produjo un vacío de poder y se penetró dentro Daesh, lo que conocemos como el autodenominado Estado Islámico. Y bueno, las consecuencias, que tenía aquí preparadas algunas imágenes para que os acercara un poco a la realidad. Es muy difícil de describir la situación. Yo tengo a mi padre viviendo allí y la verdad es que
consigo hablar con él una vez cada mes y doy gracias, porque muchas veces le pido que ni siquiera me hable. Porque el peligro que tiene esa gente es estar aislado totalmente del mundo. No pueden comunicarse absolutamente con nadie. Es un conjunto de una población que está secuestrada. O sea, a mí la gente que me dice, sí, pero es que es la capital. No, es que no es la capital. Las personas que están allí en Raqqa no legitimaron en ningún momento a Daesh. ¿Cuáles son, por ejemplo, las principales violaciones de los derechos humanos? Pues todos los días. Desde te puedes levantar con una inspección secreta que te dictan desde cómo tienes que trabajar, cuántas veces tienes, cómo tienes que rezar y cuántos velos tiene que llevar tu mujer, a ejecuciones al mediodía, por toda la ciudad. Es un contexto muy orwelliano, porque por toda la ciudad están habiendo paneles con vídeos propagandísticos, con imágenes salvajes, y de esta forma lo que se está haciendo es interiorizando un poco ya desde los más pequeños, que es el sector más vulnerable, para que así se formen y se inculquen. Hay también un documental editado por Vice recientemente que también os invito a ver, porque muestra también muy bien cómo ha ido Daesh pues bueno, tomando partido en la vida cotidiana de toda la gente. ¿Qué problema nos enfrentamos ahora? Pues desde un contexto internacional estamos como legitimando de alguna forma al Assad para que paren las barbaries de Daesh. Obviamente nadie quiere a Daesh y queremos los sirios, queremos que Daesh se expulse, somos los más afectados. Mis paisanos de Raqqa son los primeros afectados en, primero, sufrir día a día las barbaridades de Daesh. Todos los días están sufriendo bombardeos, absolutamente todos los días. El día que pasó el terriblemente atentado de Francia, que fue una desgracia absoluta, nosotros fuimos los primeros que empatizamos con ese dolor, porque llevamos 2 años no pegando ojo, temiendo por nuestras familias por lo mismo. Entonces estamos por una parte sufriendo las represalias de Assad y Rusia, de la coalición internacional y Daesh todos los días. Y ante eso la respuesta de la comunidad internacional es nula. Lo que no podemos hacer es, con un mecanismo jurídico internacional como tenemos establecido, que garante derechos, garante obligaciones, responsabilidades colectivas, es que esto se siga perpetuando día sí, día no, y nadie diga nada. Me resulta, la verdad, muy sospechoso que se tengan los medios y que no se solucione esto. Nosotros proponemos y pedimos que esto cese, queremos el cese de Daesh, queremos el cese de Assad, y queremos únicamente por lo que esto ha empezado, esta revolución ha empezado, que es una vida justa para los paisanos sirios. Sin más, bueno, llega aquí un poco tarde esto, es lo que explicaba un poco el territorio. Como veis, es un mapa atractivo. No se trata tanto como los recursos que tiene Siria, que sí, algunos los tienen, como lo que significa para los actores, ¿no? Una posición geográfica bastante atractiva, con entrada al Mediterráneo y su posicionamiento. Eso es lo que hablaba. ¿Podemos definir la guerra de Siria como un proyecto común diseñado a conciencia con fines precisos? Me puede valer esta definición. ¿Como un medidor de influencia y de poder entre tensiones multilaterales en la región? También. Y lo que decía antes, una guerra de desgaste, sin duda. El contexto social es lo que hablábamos antes, que no se vive igual la guerra, por ejemplo, en Raqqa que en Damasco. Yo veo fotos de mis amigos en Damasco, pues bueno, intentando hacer vida normal, yendo a cafeterías, pero es que él me decía, es que no te imaginas lo difícil que es hacer vida normal sabiendo que realmente no lo es realmente muy duro. Por ejemplo, no sé si habéis visto ahora el asedio de Madaya, que es otra forma de ejercer la violencia. Esas personas que se han muerto porque no les llegaba la comida, y aún por encima partidarios de Hezbollah removieron un hashtag subiendo comida, ostentándose y mofándose de la gente. Así que también, además de una guerra física, es una guerra psicológica. O sea, la gente que ha vivido esto y vive a día de hoy, las secuencias psicológicas que tiene es imperdonable. La falta de alimentos, obviamente el ámbito sanitario, no solo se bombardean, es que el otro día tuve un debate también y me decían, no, es que la coalición internacional bombardea posiciones de Daesh. Mentira, os puedo asegurar ahora mismo
puede dar los detalles exactos y las calles donde cayeron las bombas, por ejemplo, hace 4 días. Y una de ellas es donde tenemos la casa, o sea, una calle comercial y residencial, 2 hospitales. No se puede permitir esto, no se puede permitir bombardear ninguna ciudad con civiles y menos hospitales. Es que es denigrante. En Duma el otro día, colegios también. O sea que esa respuesta de violencia, de legítima defensa que nos gusta tanto a los occidentales disfrazarlo, mentira patatera. O sea, la legítima defensa, en primer lugar, se basa entre actores estatales. O sea, lo que ha utilizado Francia no es legítimo según el derecho internacional. Tampoco lo fue Estados Unidos cuando lo hizo con Irak con la legítima defensa preventiva. Bueno, se trata también de una generación perdida, los niños están perdiendo muchísimos años de escuela. Esto, por ejemplo, era lo que os quería enseñar para que veáis la envergadura. Estas son las portadas de los libros que está impartiendo Daesh ahora. Obviamente no hay ni matemáticas, ni inglés, ni ciencias. O sea, a estudiar árabe y Corán. O sea, es impresentable que la gente identifique a los sirios, aunque sean religiosos, que quieran eso para sus hijos. Por eso rige mucho una mentalidad orientalista, como bien la define Edward Said, que se rige por simplismos, por generalizarnos, que eso es todo lo que quieren los árabes. Mentira. Ni tampoco los musulmanes, que es otro problema que tenemos, que no sabemos diferenciar ni entre árabes ni musulmanes. Los sucesivos secuestros que hay también, y lo que ahora van a hablar ellos sobre los refugiados, como también da lugar a afluencia de bandas criminales que se están mofando. En fin, que yo creo que poco más. Ahora iba a hablar un poco del tránsito, pero se lo dejo a mis compañeros, que ellos lo han retratado y vivido, y bueno, se lo dejo a ellos. Muchas gracias.